palabra de honor que predicaba sin entusiasmo, porque había tenido un trato duro. Pero él predicó la palabra y el poder de la palabra hizo que se convirtiera toda la nación. Porque no es el hombre, es la palabra de Dios. Consiervos, con todo respeto, no somos nosotros, es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir directamente al mensaje de la palabra. Nos vamos a algo muy conocido, muy predicado. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciéndole: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano, porque decía: si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose, la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que esta multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, vete sin paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, viniendo de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Alabado sea el nombre del Señor. Como bien he dicho, algo muy predicado, muy oído, pero que la palabra del Señor es viva y nos va a hacer bien en este día. Empezábamos leyendo, diciendo que dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, y se reunió alrededor de él una grande multitud, y él estaba junto al mar. Hace una exclamación que me llama la atención, dice: pasando otra vez en una barca, alabado sea Dios. Y es que al Señor no le importaba la situación o el lugar en el que él estaba para predicar la palabra. Amén. Se habla en los evangelios que él predicaba en una barca, se habla en los evangelios que él predicaba en un monte, se habla en los evangelios que él hablaba y predicaba en una sinagoga, se habla en los evangelios que él estuvo en el templo y de una manera u otra estuvo predicando. Se habla que también había muchísima multitud que hizo la entrada triunfal en Jerusalén. Pero aquí me llama la atención que dice otra vez, amén. Y me ha hablado a mi vida el decirle que nosotros, los hombres, los ministerios, aquellos que tienen cargos como las del coro, los instrumentos, que según el terreno y la posición donde se mueven, así están ellos de capacitados para hacer la labor que Dios les ha encomendado. Pero me llama la atención que Dios no era así. En el lugar en el que él se encontraba, él predicaba la palabra del Señor, y había una grande multitud a su alrededor. Este detalle también me hacía bien. En la mayoría de sitios que hemos nombrado tenía una multitud alrededor donde él tenía que predicar la palabra. Y quiero
oportunidad de Dios es la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios siempre. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Porque hay gente que en medio de su orgullo dice yo no elijo el Evangelio. En medio de su posición, de su ego, de su estatura, dice yo no necesito el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay algo que rompe con tus perjuicios. Yo recuerdo el día que entró el hermano Juan a la iglesia y a los 2 o 3 días contaba que él no creía en el Evangelio, que él se reía del culto, que él entró al culto porque le había llamado, creo recordar, y decía él, y fui a reírme del culto. Pero entró al culto y Dios le cautivó. Este hombre rompió con sus prejuicios a causa de su necesidad. Me llamaba la atención la palabra perjuicio, la tenía por aquí. Uno de los significados que tiene, juicio que se hace antes de tiempo. Perjuicio, juicio que se hace antes de tiempo. Tenía algo que veía en Jesús, pero no era lo que él veía. Su necesidad y su situación le hizo ver lo que verdaderamente era Jesús. Y se acercó a él, y esto me rompía. Dice que se postró, se arrodilló a sus pies. Habiendo una grande multitud, hizo que eso rompiera sus prejuicios, rompiera su orgullo y rompiera su dignidad como dignatario de la sinagoga. Alabado sea el nombre del Señor. Se arrodilló. Y yo quiero decir algo, que antes de acercarte a Dios podrás tener un criterio de Dios. Antes de venir al culto podrás tener un criterio de la iglesia. Pero hay cuando te acercas a la iglesia, hay cuando te acercas a la presencia de Dios. Dices, yo no tengo orgullo, porque tú eres el más grande. Yo no tengo dignidad, porque tú eres el único digno de toda la palabra. Yo no tengo perjuicios, porque creía algo que ahora reconozco que tú eres el más grande. Es tiempo de que te acerques a Dios. Rompe con tus prejuicios, rompe con tu orgullo, rompe con aquello que te quiere impedir acercarte a Dios. Y cuando te acerques a Dios, vas a ver maravillas, vas a ver proezas, vas a ver cómo Dios actúa en medio de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que cuando este alto dignatario de la sinagoga ya se levanta con Jesús para ir a su casa, dice que había mucha multitud, le apretaba la multitud. Y en medio de la multitud, Jesús se para, porque había una mujer, conocen la historia, 12 años, una enfermedad, había roto en medio de la multitud, había tocado su manto y había sido sana. Y él irrumpe ese camino en el cual iba a su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Había habido un milagro, pero yo me imagino la situación de Jairo. Él por el medio de sus adentros decía, que sí, que un milagro, que muy bonito, pero que mi hija se muere. Que se muere. Yo no sé si lo diría Jesús o no, me imagino que no, que por respeto no se lo diría. Pero dentro de él diría, que se muere mi hija, que está agonizando. Y en medio de esa situación, dice que terminando de hablar, Jesús se le acerca para colmo de males que vienen de su casa y que no molestes al maestro. Mi hija muere. Y quisiera ministrarles en esta tarde algo que a mí me ha hecho bien. Hay esperas que rompen tu vida. Hay esperas que rompen el propósito de Dios en tu vida. Y quiero predicarte en este día de que en medio de tu espera Dios está contigo. De que en medio de tu espera Él te va a dar solución a tu problema. Alabado sea el nombre del Señor. Quisiera comparar esta espera de Jairo, una espera quizás momentánea, aunque a él se le haría un mundo, con la espera que tuvo esta mujer. 12 años. Había gastado todo el dinero, había ido a todos los médicos, había perdido toda la esperanza. Su situación era difícil, porque muchas veces nos predicamos así de tirón, pero una mujer que no podía estar donde había gente, porque a la que tocara se la convirtió inmunda. No podía entrar en la sinagoga, en la iglesia, no podía entrar, era inmunda. Y ese es el motivo que entró y no le dijo, Señor, sáname.
comprensión, el afecto de los que tenía esta mujer. Decía, dinero no tengo. A médicos he ido a todos, pero yo sé que todavía Dios puede sanar. En medio de tu espera no te rompas. En medio de la prueba no digas, ya no puedo más. En medio de la prueba Él dice, yo estoy contigo. Decía esta mujer, no tengo solución.
y en perfumes aromáticos. Pero había otros 6 meses que tenían que ser enjuagadas, embadurnadas continuamente día tras día en aceites de mirra. El aceite de mirra no era igual que los aceites perfumados. El aceite de mirra escocía, el aceite de mirra